buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de crisis vitales, esos momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer, en los que tenemos miedo, en los que parece que el mundo se nos viene abajo. Enseguida comenzamos. Bueno, dijimos aquí en Había una vez una mujer que íbamos a hablar de crisis vitales y por eso está con nosotros María Guadalupe Butera, que es counselor y ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y le agradecemos muchísimo que vuelva. ¿Cómo estás, María Guadalupe? ¿Qué tal, Gabriela? Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí estar acá. Es un placer para nosotros. Bueno, y recién sacadito, vamos a mostrar, a ver, señor director, lo ponemos en un aprieto a lo mejor, después vemos cómo lo mostramos. María Guadalupe Butera, transitar nuestras crisis, recién sacadito, parece para nosotras que veníamos a hablar de esto, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hacemos para transitar nuestras crisis? A ver, ¿cómo hacemos? Contanos. Bueno, la propuesta de este libro, Transitar nuestras crisis desde una dimensión espiritual, ¿no? Tiene que ver con transitar las crisis con la confianza, ¿no?, de que algo se termina, pero algo nuevo, más amplio, ¿no? Sí. Es lo que va a aparecer. Y lógicamente que a todos nos da miedo y a veces sentimos confusión frente a estas situaciones, pero cuando hablo de dimensión espiritual tiene que ver con confiar en los procesos de la vida, con confiar en que hay algo grande, ¿no?, entre comillas, que nos sostiene a todos, ¿no?, que a todos nos pone en movimiento y que esto traerá algo más consciente, más despierto, más evolucionado. Claro. Esa es la idea de esto de espiritualidad, ¿no? No tiene que ver con religión, sino con confianza en la vida. Bien. Y en lo grande que nos mueve y nos dirige a todos. Claro. ¿Y cuáles son las herramientas que podemos tomar para atravesar estas crisis? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos frente a una crisis? Bien, lo que apunto en este libro es, además de la confianza en la vida, en la confianza en uno mismo. Bien. Como punto de partida, el contacto con nuestro mundo interior. Con lo cual, acá es esencial el reconocimiento, ¿no?, de uno mismo. Así que se va trabajando en estas cuestiones, partiendo del conocimiento de sí. Claro. ¿No? De la autoobservación, de lo que me pasa, de las emociones que afloran en mí. Contacto con mi verdad, con mi mundo interior. ¿Qué me está pasando a mí ante esto que sucede afuera, ¿no? Mundo externo, ¿no?, movimiento, caos, cambio, transformación. Contacto con mi mundo interior. ¿Qué me pasa a mí frente a lo que pasa afuera? Claro. Esta es la esencia, ¿no? Este ida y vuelta y este conocimiento de mi mundo interior, conocimiento de mí misma, conocimiento de mis recursos, ¿no? Y a veces, bueno, si estoy demasiado confundida o demasiado temerosa frente a una situación de cambio, habrá que pedir ayuda, ¿no? Claro. Acá aparecen situaciones a veces que es necesario transitarla también junto con un otro. Claro. ¿No? Bueno, hay muchas situaciones de crisis que seguramente muchos de los que nos están viendo deben haber transitado, ¿no es cierto? Pero a veces uno piensa en cosas un poco extremas, como la pérdida de un hijo, como una separación, esos momentos que realmente uno se replantea muchas cosas y se siente abatido, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer en ese momento? Ahí sí, a veces es necesario pedir ayuda para poder confrontar con un otro, para poder dialogar, para poder sentirme acompañado, porque este proceso es personal e intransferible, ¿verdad? Nadie lo puede hacer por mí. Esto lo tenemos que hacer cada uno, ¿no? Sí. Pero estamos hechos para acompañarnos y para vincularnos, así que en estos momentos es necesario, frente a situaciones como la que planteaste, transitarlos junto con un otro. Solos es muy difícil, ¿no? Porque uno necesita hablar de todo lo que pasa en mi interior, ¿no? Poder expresarme lo que siento. Y el otro, como hemos dicho en otras oportunidades, solamente tiene que estar y acompañar, ser presencia, ¿no? Por eso no es cualquier otro, sino un otro que haya transitado por situaciones de crisis y sepa que uno puede ir a esos lugares y no quedar atrapados, ¿no?, en el miedo, la confusión o el caos, que salimos más fortalecidos. Entonces, una persona que haya transitado por esos lugares oscuros y que haya salido con más luz, más evolucionado y más consciente, puede acompañar, ¿no?, cuando uno está transitando estos momentos dolorosos como vos mencionaste. Sí,
grupos de autoayuda, o bueno, gente que le pasó lo mismo, como vos decías. Sí, sí. Ahora, también me parece que pasa por tratar de vivir ese proceso teniéndonos un poco de paciencia, porque tampoco es que de un día para el otro nos vamos a sentir bien. Habrá días que nos sentiremos bien y días que, bueno, no tanto, entonces hoy me quedo en casa, bueno, si necesito llorar, lloro. O sea, un poco de paciencia con nosotros y de cuidado con nosotros mismos me parece que puede ser otra herramienta, ¿no? Lo que mencionás es esencial. Es esencial porque los procesos de la vida, ¿no? Estamos diciendo confiar en los procesos de la vida y en la naturaleza ocurren en un tiempo. Sí. No es que plantamos una semillita y ya tenemos la plantita. Plantamos la semillita, hay que regarla, cuidarla y es un proceso. Con nosotros es igual, pues nosotros formamos parte de la naturaleza. Claro. Entonces tenemos, como vos decís, que tenemos que tenernos paciencia, ¿no? Cuidarnos. A veces va a haber momentos tristes y a veces también podemos permitirnos disfrutar ciertas cuestiones, sí. porque se da, ¿no? Esta cosa así, sí, ¿no? De decir, no, bueno, falleció un familiar, no voy a estar haciendo tal o cual cosa, riéndome, y por ahí bueno... Se da una situación, se da esta situación en que exacto, la tengo que aprovechar desde ese lugar, ¿no es me lo cierto? puedo permitir, Me lo puedo permitir. porque vamos y venimos por distintas emociones y sentimientos, que lo esencial es atravesarlos, no negarlos ni reprimirlos, sino permitírmelo atravesar, consciente, despierta, en contacto con mi interior y dejando que todo esto vaya fluyendo, ¿no? Claro. Y a mí me parece muy interesante lo que vos decís del contacto con el interior, porque creo que es una de las cosas más difíciles de lograr. Y me parece importante en este sentido, porque muchas veces te dicen, bueno, vos, después de que pasa tal o cual cosa, bueno, vos salí, divertite, anda. Y por ahí hay días que no tengo ganas de hacer eso, me quedo conmigo. Exacto, pero esto es un aprendizaje, aprender a estar conmigo mismo, porque a veces salimos y en realidad salgo desesperada a ocupar mi tiempo con un otro porque no sé qué hacer conmigo. Claro. Voy a tu casa a tomar mate porque no sé qué hacer conmigo. No me banco quedarme conmigo. Terrible, pero esto sucede. Sí. Es esencial aprender a estar con uno mismo, ¿no? Que es lo único que no podemos perder en un naufragio. Claro, aprender, ¿no? que yo a veces digo, bueno, yo soy mi mejor amiga, ¿no? Exacto, aprender a eso. Yo soy mi mejor amiga, la que mejor consejo me puedo dar, en ese sentido lo digo, ¿no es cierto? Por supuesto que uno tiene amistades y está muy bueno tenerlas. Y Gabriela, ese es el gran desafío, la amistad incondicional con uno mismo. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a repetir las crisis? No hablo de... Pero viste que hay momentos en la vida que dicen, ¡ay, qué mala racha! Cuántas cosas que me pasan, una atrás de otra. Bueno, ¿qué pasa con eso, digamos? ¿Qué es lo que está pasando? Que es una atrás de otra. O yo lo estoy viendo de una manera que no tengo que ver esas pequeñas cosas que me pasan, esas grandes cosas que me van pasando. Lo esencial es no quedarnos en estado de víctima, ¿no? Qué terrible todo lo que me está pasando. Sí. A veces podemos transitarlo, este estado, porque somos humanos, ¿no? Sí. Entonces podemos sentirnos en este estado. El tema es no quedarme apegada o estacionada en ese lugar, ¿no? Sí. En ese estado. Entonces, bueno, saber que detrás de cada crisis habrá una oportunidad y algún aprendizaje, ¿no? Seguro. Lo esencial es no quedarme detenida, sí. ¿no? Porque saber que todo está en movimiento constante, ¿no? Y que esto es parte del desafío que la vida me presenta hoy. Y seguramente cuando atraviese la crisis, seguramente voy a haber aprendido un montón y voy a estar mejor y en otro lugar y con otra mirada. Pero bueno, hay que transitarla. Hay que transitarla. Todo lo que eso significa. Si podemos solos, si hemos desarrollado la amistad incondicional con uno mismo, y si no, buscando acompañamiento. Quizás de las dos maneras es lo esencial, ¿no? Para poder transitarla sanamente. Lo importante es no quedarnos apegados y salir de ese estado de víctima que todos solemos caer en un momento, ¿no? Qué terrible lo que me está pasando. Claro. Correrme de ese lugar y pasar a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las posibilidades, no? Está bien. Bueno, te felicito otra vez, María Guadalupe, por tu libro, Transitar Nuestras Crisis. Me dijiste ya se agotó. Ya se agotó, antes del mes ahora? Agotaba la primera edición. No, ya está, nueva edición. Claro, nueva edición. Bueno, felicitaciones y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Gabriela. Bueno, vamos a la pausa ahora. Les voy a contar nuestras vías de comunicación, nuestro Facebook. Había una vez una mujer. Ustedes, si nos piden la solicitud de amistad, allí pueden encontrar todos los programas anteriores. Están todos los programas anteriores de Había una vez una mujer. Si no, en YouTube también poniendo Había una vez una mujer los puede encontrar. 156-315-054 es nuestro número de teléfono y tenemos nuestro mail habiaunavezunamujer@gmail.com. Pausa, enseguida venimos.
Bueno, seguimos hablando de crisis vitales aquí en Había una vez una mujer, y en este caso está con nosotros el doctor Martín Musacchiodi, que es médico psicoterapeuta. Gracias por haber venido, Martín. Bueno, qué gusto. Es un placer tenerte aquí, en Había una vez una mujer. Bueno, estamos hablando de esto de las crisis vitales y ¿cuál sería el abordaje? Yo siempre pienso que la crisis vital tiene que ver con un evento o algo que nos pasa, ¿no es cierto?, en un momento de nuestra vida y nos obliga a replantearnos, bueno, ¿a dónde estoy parado? ¿A dónde voy? ¿Esto es así o estamos siempre transitando pequeñas crisis? Eso, ¿no? A veces se hace una diferencia entre las crisis vitales y las crisis accidentales, ¿no? Las crisis vitales son las propias del proceso de crecimiento, los procesos propios de la vida, y la gran crisis vital, podemos decir que es el nacimiento, ¿no? Allá, ahí, al comienzo, sí. ¿no? Entonces, tenemos que imaginarnos que estamos en el útero, ¿no? Y que vamos creciendo, vamos haciendo un proceso evolutivo hasta que llega un momento en que el espacio no nos alcanza, se empieza a hacer chico, la nutrición empieza a disminuir, y el bebé empieza a sufrir. Bien. Y cuando empieza el sufrimiento fetal, ahí salgo de ese lugar. Claro, se libera adrenalina, se liberan otras sustancias, eso activa en el cerebro una sustancia que es la oxitocina, que genera una gran confianza en la mamá y la que inicia las contracciones efectivas del parto. Sí. Y ahí el bebé tiene que hacer un proceso de un gran estrés, ¿no? Que si uno lo ve solamente como una foto, uno dice, bueno, lo veo en el canal del parto al bebé, qué tremendo, ¿no? Pero cuando uno sabe que lo que va a suceder va a ser un nacimiento, cuando tenemos esa fe, cuando confiamos en que lo que va a venir es la vida, un espacio más amplio, ¿no? Lo podemos tomar como el proceso más natural del vivir. Qué interesante sería poder tomar cada cosa que nos pasa de esa manera. Claro, entonces, digamos, hay cosas más buenas, las que nos pasan buenas, y hay cosas que no tanto, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Porque a veces, fíjate a dónde nos remitís vos, y uno dice en algún momento, ay, ¿por qué no puedo enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que me pasa? Tengo miedo. Sí, ¿no? Es como si nos olvidáramos, ¿no? Nuestra cultura, nuestra sociedad, de que hacia donde vamos en cada crisis es a un espacio más amplio. Bien. De más libertad, de más posibilidades, de mayor conciencia, ¿no? Sí. Por eso decimos que la gran revolución o revolución que estamos viviendo es una revolución de la conciencia. Sí. ¿No? Hoy a lo que vamos es, los niños hoy, lo que buscamos es que sean felices. Sí. ¿No? Lo que tenemos que actualizar es las herramientas que están utilizando para ser felices, ¿no? Si la educación nos da la información para hacer o para ser, ¿no? Tendría que darnos las dos cosas, ¿no? Sería bueno que tuviésemos los dos lados, digamos. Claro, ¿no? a veces me parece que la sociedad, la educación, nos pone en compartimentos estancos, ¿no? Para ser feliz, bueno, esto tiene que sucederte, esto y esto. Cuando no necesariamente debería ser así. No sé cómo lo podemos analizar. Que si lo vemos en esto del nacimiento también, del parto, vemos cómo la tecnología se apropió de lo natural. ¿No? Vivimos en una sociedad donde hemos buscado el saber filosófico, el saber científico, que ha sido utilizado para controlar la naturaleza. Y hemos intentado controlar la naturaleza afuera. ¿No? Los ríos, las rutas, las viviendas, ¿no? El control, y eso es muy bueno. Pero hicimos el mismo proceso en el control de nuestras dinámicas internas. Por ejemplo, el control de lo que a veces llamamos el niño interior, el control de nuestras emociones, ¿no? Tratamos de controlar las emociones. En nuestra sociedad todas las emociones están mal. Claro. Está mal enojarse, llorar, está mal llorar, está mal sentir envidia, está mal sentir celos, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que no incorpora muchos deseos, hay un hiperdeseo, ¿no? Es decir, tenemos que lograr algo externo para ser felices y para ser libres. Está bien. ¿Y cómo se desarrolla eso durante todo el proceso de vida? Cuando el niño empieza a crecer, cuando va a la escuela primaria, secundaria, ¿cómo se va desarrollando? Esos son los momentos donde más atención le prestamos a las crisis vitales, ¿no? Que son esos grandes momentos en que tenemos que dejar algo que ya queda obsoleto, algo que fue postizo, que nos sirvió para una etapa, y tenemos que hacer una transición a una nueva etapa. Es como una oruga que entra en la crisálida y hace una gran transformación interna y se transforma en una mariposa. Que tiene que hacer todo ese proceso para llegar a ser mariposa, porque si lo haría antes, ¿qué pasaría? No podría ser una mariposa. Eso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es confiar
que ese encapsulamiento a veces, que el niño se aparte un poquito de mamá, que el niño vaya a la escuela, que el niño empiece a tener ciertos oposicionismos, ¿no? Es parte de su proceso de crecimiento personal, de desarrollo, ¿no? Claro. Pero muchas veces todo lo que se sale del control nos asusta. Claro. ¿No? ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos miedo? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa que tenemos miedo? Qué buena pregunta. Por favor. ¿No? Qué buena pregunta. Atención, sí. Qué buena pregunta. Yo diría que tenemos miedo, que el primer miedo que sentimos es en esto de que los seres humanos somos animales, somos animales emocionales, somos mamíferos en el sentido de que necesitamos una mamá. Mamamos y necesitamos una mamá. Tenemos un útero interno y un útero externo, ¿no? Que son los brazos de mamá, ese acompañamiento. Es protección, es como protección. Aquí no te va a pasar nada. Eso. Y al principio, el bebé no hace una distinción yo, no yo. Claro. Todo es él, ¿no? Mamá es él, es una unidad. Sí. Pero hay un momento en que, como está contado en el Génesis, vivíamos en armonía con la naturaleza y comemos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿No? Hay un avance. Un salto, empieza a aparecer lo que está bien y lo que está mal. El primer acto reflexivo. El bebé se toca y no es lo mismo que cuando toca a la mamá. Es decir, empieza a aparecer el yo, no yo. Claro. ¿No? Y entonces siento insatisfacción y mamá puede venir o puede no venir. Claro. Y eso genera esto, ¿no? De que dependo, hay una interrelación, unas coordinaciones, decimos, entre la mamá y el bebé. Si esas coordinaciones se dan en la legitimidad, en la confianza, el bebé desarrolla una gran confianza. Y puede hacer el paso. Y puede hacer el paso. Y las próximas crisis la va a hacer con esa confianza. Por eso decimos que es muy importante la relación, el tomar a mamá. No hay nadie más importante en el mundo que mamá y papá. Pero mamá primero, porque fue todo ese maternaje, todo ese sostén, todo ese acompañamiento, toda esa interrelación. Ahora, tenemos que ver por qué falla esa primera etapa de enfrentamiento de la gran crisis. Si esa falla, después se nos va a hacer mucho más difícil. Entonces sabemos que los seres humanos necesitamos para vivir dos cosas. El alimento material, comer, la leche de mamá, pero necesitamos caricia, necesitamos sostén, contacto, necesitamos amor. Claro. Si no tenemos cualquiera de los dos, nuestro cerebro no se desarrolla bien. ¿No? Y si ese cerebro no se desarrolla bien, después en las próximas crisis nos va a costar un poquito más. Eso no significa que no podamos hacerlo. ¿Y cómo hacemos para subsanar eso? Porque a lo mejor no tuvimos una infancia o no tuvimos el maternaje que necesitábamos. Eso, y entonces estamos en una sociedad... Hoy adulto, ¿qué hago? Eso, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas es ver lo que faltó. ¿No? A veces decimos tenemos que hacer un diagnóstico, primero de la sociedad en que vivimos, del contexto. Y vivimos en una sociedad patriarcal, donde los valores son valores del poder, de la competencia, ¿no? Uno dice, claro, decimos, ¿no, Gabriela? Que cuando la mano acaricia, nos sentimos bien. Y cuando la mano golpea, nos sentimos mal. ¿No? Entonces está en todos nosotros esta cualidad, este dominio interno, de que cuando hacemos el bien, cuando estamos en la biología del amor, somos felices. Entonces es un derecho, ¿no? Que tenemos todos este derecho de poder vivir en la confianza en nosotros mismos y en la confianza en los otros. Pero todo el sistema se ha ido a una economía, a una política del miedo, a una educación del miedo, ¿no? Decimos dentro de un complejo militar industrial, ¿no? Es decir, se nos prepara para la competencia, para la lucha y para la producción. Entonces, el otro ámbito como que queda esto, ¿no? Decir, bueno, el bebé está en el útero y eso y empieza a sufrir. Bueno, hay que calmarlo. No. Dejemos lo que sufra para que pueda transformarse en mariposa. Hay que permitirle que fluya. Eso, ¿no? Entonces, podemos confiar en que el organismo tiene sus mecanismos de autorregulación, confiar en eso y podemos fluir. Pero para poder confiar, los papás necesitamos confiar en nosotros mismos. Porque cuando estamos en el miedo, esta pregunta que hacías, ¿no? ¿De dónde surge el miedo? Cuando estamos en el miedo, en la desconfianza del otro, que eso a veces se dice que comenzó cuando los seres humanos empezaron, al principio, las primeras hordas de humanos, migraban con los animales, ¿no? Íbamos y volvíamos con los animales. Y los lobos iban alrededor de nosotros y compartían con nosotros. Hasta que en un momento cambió el emocional y los seres humanos encerramos a los animales. Y entonces el lobo
se volvió el enemigo, porque podía atacar mis animales, mi propiedad. Se dice a veces, ¿no? Y esto es así como fuerte, ¿no? Que cuando los hombres, la fuerza, aprendió a domesticar a los animales, lo próximo que hizo es usar la misma estrategia con las mujeres y con los niños. Claro, claro, y ahí viene la sociedad. Eso, un intento de control, un intento de llevar el proceso hacia la procreación, hacia los valores del esfuerzo, del tener más, ¿no? Entonces eso nos pone en la desconfianza, ¿no? Vivíamos en todas las culturas se habla de un tiempo paradisíaco, ¿no? Sí. Que uno puede decir también el útero, desde lo biológico, ¿no? Un momento en que estamos en total resonancia con mamá, ¿no? Y después viene un tiempo en que tenemos que salir a un espacio más grande. Y después viene otro tiempo a otro espacio más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acompañamos entre los seres humanos para estar en esa confianza, en la colaboración, en la coinspiración, en la creatividad? Gracias por haber venido. Es tan poco el tiempo que por ahí uno tiene en la tele para charlar estos temas tan lindos. Gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Bueno, y en Había una vez una mujer, como siempre, está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer. ¿Cómo estás, Cris? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Gaby. Bueno, escuchando, y cuando vos me pasaste el tema de este programa, me pareció que estaba muy interesante unir un libro que aparentemente no tiene nada que ver. Ajá. Es Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Sí. Que de antemano digo, a ver, grandes valores literarios no tiene, y de hecho no se han conocido otros éxitos. En su momento fue así como una explosión de popularidad. Creo que el mayor mérito que tiene Como agua para chocolate es haber servido de guión para una excelente película, que en este caso, al revés de lo que nos ocurre, viste que a veces leemos el libro y vemos la peli y nos desencantamos. Bueno, aquí la película supera con mucho al libro. Mira vos. Lo original para los lectores, para que se enganchen entre comillas, bueno, está dividido en 12 capítulos, cada mes del año, y cada mes del año tiene una receta de la gastronomía mexicana. Complicadas si las hay. Bien. Picante, pero con un montón de condimentos. Absolutamente. ¿Por qué recomendarlo como para acompañar un poco la temática con la que venimos hoy? Porque justamente Tita, la protagonista, es la menor de 3 hermanas mujeres, con una mamá sumamente autoritaria, mamá Elena, y hay una tradición familiar. La menor debe quedarse soltera hasta que la mamá muera para cuidarla. Un karma más que una tradición. Terriblemente. Tú quedarás soltera. Claro. ¡Qué horror! Y para colmo saberlo desde que empezás a tener uso de razón. Eso hace que el amor de Tita y de Pedro, el coprotagonista, se vea alterado. Entonces Pedro usa un ardid para estar cerca de Tita, acepta la oferta de mamá Elena de casarse con Rosaura, la hermana que antecede a Tita, que está disponible y preparada para el casamiento. A partir de ahí se van sucediendo situaciones que en cierto punto son dramáticas y a veces hasta trágicas, con muertes, con estos amores contrariados, con historias secretas de vida, pero que justamente Tita va remando y sobrellevando a través de sus 2 amores. Uno es la cocina, canalizando sus sentimientos a través de la cocina, de esas recetas familiares, y otro es con la esperanza de que en algún momento ese amor con Pedro se podrá concretar. Si se logra o no se logra, bueno, ya lo verán los lectores cuando accedan a Como agua para chocolate. Muy bien, muchísimas gracias, Cris, como siempre. Bueno, hasta el próximo sábado. Y a ustedes también les decimos hasta el próximo sábado, porque se nos terminó el tiempo aquí en Había una vez una mujer. Gracias por habernos acompañado. Audio Jungle.
esto que sucede afuera, ¿no? Mundo externo, ¿no? Movimiento, caos, cambio, transformación, contacto con mi mundo interior. ¿Qué me pasa a mí frente a lo que pasa afuera? Claro. Esta es la esencia, ¿no? Este ida y vuelta y este conocimiento de mi mundo interior, conocimiento de mí misma, conocimiento de mis recursos, ¿no? Y a veces, bueno, si estoy demasiado confundida o demasiado temerosa frente a una situación de cambio, habrá que pedir ayuda, ¿no? Acá aparecen situaciones a veces que es necesario transitarla también junto con un otro. Claro. ¿No? Bueno, hay muchas situaciones de crisis que seguramente muchos de los que nos están viendo deben haber transitado, ¿no es cierto? Pero a veces uno piensa en cosas un poco extremas, como la pérdida de un hijo, como una separación, esos momentos que realmente uno se replantea muchas cosas y se siente abatido, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer en ese momento? Ahí sí, a veces es necesario pedir ayuda para poder confrontar con un otro. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de crisis vitales, esos momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer, en los que tenemos miedo, en los que parece que el mundo se nos viene abajo. Enseguida comenzamos. Bueno, dijimos aquí en Había una vez una mujer que íbamos a hablar de crisis vitales y por eso está con nosotros María Guadalupe Butera, que es counselor y ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y le agradecemos muchísimo que vuelva. ¿Cómo estás, María Guadalupe? ¿Qué tal, Gabriela? Gracias a ustedes. A todos nos pone en movimiento y que esto traerá algo más consciente, más despierto, más evolucionado. Claro. Esa es la idea de esto de espiritualidad, ¿no? No tiene que ver con religión, sino con confianza en la vida. Bien. Y en lo grande que nos mueve y nos dirige a todos. Claro. ¿Y cuáles son las herramientas que podemos tomar para atravesar estas crisis? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos frente a una crisis? Bien, lo que apunto en este libro es, además de la confianza en la vida, en la confianza en uno mismo. Bien. O sea, como punto de partida, el contacto con nuestro mundo interior. Con lo cual, acá es esencial el reconocimiento, ¿no?, de uno mismo. Así que se va trabajando en estas cuestiones, partiendo del conocimiento de sí. Claro. ¿No? De la autoobservación, de lo que me pasa, de las emociones que afloran en mí. Contacto con mi verdad, con mi mundo interior. ¿Qué me está pasando a mí para poder dialogar, para poder sentirme acompañado? Porque este proceso es personal e intransferible, ¿verdad? Nadie lo puede hacer por mí. Esto lo tenemos que hacer cada uno, ¿no? Sí. Pero estamos hechos para acompañarnos y para vincularnos. Así que en estos momentos es necesario, frente a situaciones como la que planteaste, transitarlos junto con un otro. Solos es muy difícil, ¿no? Porque uno necesita hablar de todo lo que pasa en mi interior, ¿no? Poder expresarme lo que siento. Y el otro, como hemos dicho en otras oportunidades, solamente tiene que estar y acompañar, ser presencia, ¿no? Por eso no es cualquier otro, sino un otro que haya transitado por situaciones de crisis y sepa que uno puede ir a esos lugares y no quedar atrapados, ¿no?, en el miedo, la confusión o el caos, que salimos más fortalecidos. Entonces, una persona que haya transitado por esos lugares oscuros y que haya salido con más luz, más evolucionado y más consciente, puede acompañar. Por invitarme, es un placer para mí estar acá. Es un placer para nosotros. Bueno, y recién sacadito, vamos a mostrar, a ver, señor director, lo ponemos en un aprieto a lo mejor, después vemos cómo lo mostramos. María Guadalupe Butera, transitar nuestras crisis, recién sacadito, justo, parece para nosotras que veníamos a hablar de esto, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hacemos para transitar nuestras crisis? A ver, ¿cómo hacemos? Contanos. Bueno, la propuesta de este libro, transitar nuestras crisis desde una dimensión espiritual, ¿no? Tiene que ver con transitar las crisis
con la confianza, ¿no?, de que algo se termina, pero algo nuevo, más amplio, ¿no?, es lo que va a aparecer. Y lógicamente que a todos nos da miedo y a veces sentimos confusión frente a estas situaciones, pero cuando hablo de dimensión espiritual tiene que ver con confiar en los procesos de la vida, con confiar en que hay algo grande, ¿no?, entre comillas, que nos sostiene a todos, ¿no?, que